Plantear el layout o distribución de los equipos en una planta industrial nueva o modificada es una tarea compleja, que requiere considerar aspectos muy variados que van desde la forma y topografía del terreno, los requerimientos del proceso, espacios requeridos para grandes mantenimientos, minimización de la inversión, etc. Veamos solo algunos de estos aspectos. Son muchas las plantas de proceso que hoy en día requieren ser construidas o reparadas. Estas cuentan con diversas instalaciones como almacenamiento de materia prima, almacenamiento de productos intermedios y terminados, unidades de proceso, salas de control, sistemas de antorcha, instalaciones de carga y descarga, generación y distribución de servicios auxiliares, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, etc. También debemos considerar las instalaciones fuera de la planta, como por ejemplo edificios administrativos, comedores, talleres, laboratorios, disposiciones de seguridad, espacios de estacionamiento de vehículos, almacenes, estaciones de bomberos, etc. Es necesario asignar el espacio para dar cabida a todas estas instalaciones. Los datos recopilados durante la etapa de selección del emplazamiento se tendrán en cuenta en el momento del diseño de la planta. Esto incluye la ubicación, forma y topografía de la parcela, así como la naturaleza del terreno, consideraciones sobre vientos predominantes, fuente de abastecimiento de agua y punto de suministro eléctrico respecto de la parcela, puntos de disposición de efluentes y demás drenajes. Por supuesto, deben considerarse los caminos de acceso a la planta y el movimiento previsto de materia prima, producto, tanto por el ferrocarril como por carretera, siendo no menos importante la consideración de los condicionantes que puedan venir impuestos por el entorno alrededor de la parcela industrial. Por supuesto, antes de comenzar a diseñar la disposición de una planta, será también necesario contar con datos vinculados al propio proceso, tales como las unidades que forman parte del proceso y un diagrama de flujo del mismo, los servicios auxiliares requeridos por el proceso, la capacidad y el número de tanques de almacenamiento que serán necesarios, cómo se presupone que será la recepción y el despacho de materia prima y de producto, el tipo y requerimiento de antorchas para gases residuales y operaciones de emergencia, consideraciones sobre los edificios administrativos y los aspectos ambientales más importantes a considerar en la distribución de la planta. El concepto de bloques prevalece en el diseño de la planta. El área de la parcela se divide en bloques, cuyo tamaño depende de las instalaciones a alojar. Naturalmente, la disposición de la planta será tal que se minimicen los costes de capital para movimiento de tierras, cimientos, pavimentos, etc. Se busca seguir el flujo del proceso ubicando los bloques en orden secuencial para minimizar el recorrido de las tuberías. Los bloques se dispondrán de manera de que los gases inflamables no puedan ser transportados por el viento hasta la fuente de ignición. La antorcha, por ejemplo, se ubicará a barlovento de las unidades de proceso, para que el gas inflamable de la planta no sea transportado hacia la antorcha. El bloque de la unidad de proceso estará en lo posible ubicado centralmente, con acceso directo desde la puerta principal del complejo industrial. Los tanques de almacenamiento se agruparán según la clasificación del producto. En zonas onduladas del terreno, los tanques de almacenamiento se ubicarán en elevaciones más bajas. Los bloques, unidades, están separados o estarán separados por caminos intermedios para fines de acceso y seguridad.
Estas carreteras deberán contar con instalaciones de extinción de incendios. La consideración sobre los vientos dominantes y la variabilidad de los mismos influirá en la distribución de los diferentes bloques de la planta. La antorcha y los hornos calentadores se ubicarán a barlovento o upwind de las unidades de proceso para que el gas inflamable de la planta no sea transportado hacia la antorcha. Operaciones polvorientas y torres de enfriamiento, en cambio, se ubicarán a sotavento de las unidades de proceso. Como regla general, las unidades de proceso tenderán a ubicarse en zonas elevadas del terreno. La planta de efluentes, por su parte, deberá ubicarse alejada de otras unidades en la ubicación a favor del viento. La ubicación preferida es a menor altura que las otras unidades de la planta para facilitar el flujo por gravedad. Al decidir el diseño de una planta, deberá considerarse el espacio necesario para la construcción y montaje de los equipos, especialmente las torres altas, hornos, reactores, etc. Los equipos que requieran un mantenimiento frecuente deberán tener fácil acceso. Así también, los equipos que tengan piezas desmontables deberán tener libre acceso para retirar la pieza y también para el libre acceso para los equipos de elevación. Se considerarán también provisiones para futuras ampliaciones. Es preferible tener instalaciones similares en espacios adyacentes para su expansión. Las ubicaciones de dos unidades de proceso adyacentes se verá influida por la previsión de paradas de mantenimiento. Si las paradas de las unidades se realizan en épocas diferentes del año, es preferible aumentar la distancia entre las unidades para que se pueda minimizar el riesgo para las unidades operativas debido a trabajos calientes en las unidades paradas. Existen recomendaciones generales sobre distancias mínimas a respetar entre los equipos, que evidentemente variarán o pueden variar de un proyecto a otro. En la tabla se muestra solo un ejemplo de las distancias mínimas entre espacios principales de una refinería. Volveremos sobre este tema más adelante en esta lección. Algunas recomendaciones básicas afectan al diseño de las instalaciones eléctricas, por ejemplo. La subestación principal deberá estar cerca de los límites de batería para que un mínimo de líneas eléctricas aéreas pase a través de la planta. Naturalmente, la ubicación de las subestaciones, así como las plantas de generación, deberán estar tan cerca como sea posible de los centros de carga. En la distribución de la planta deben considerarse también los servicios auxiliares tales como salas de caldera o compresores de aire. Estos estarán, en lo posible, agrupados y cercanos a las unidades de proceso. La estación de bomberos y la casa de bombas de agua contra incendios deben estar en un lugar seguro, lejos de áreas peligrosas, pero en lo posible con acceso directo a las unidades de proceso. El diseño de la planta debe considerar los puntos de carga, descarga de producto, ubicados generalmente en la periferia. Con carácter general, la disposición de la planta será tal que minimice el tráfico de camiones dentro de la misma. Un aspecto de gran influencia en el diseño de la planta será la consideración de su entorno, tanto en su entorno físico como en la posible afectación hacia el mismo, como su entorno normativo, que establecerá condicionantes importantes respecto de todos los aspectos de una planta industrial. El plano general de implantación de equipos se inicia cuando los diagramas de flujo del proceso y las dimensiones de los equipos principales, incluidas en la lista de equipo, están disponibles. Primeramente, se debe desarrollar un plano de elevación de todos los equipos a escala para cumplir con los requisitos del proceso. Al ubicar los equipos,
Se debe mantener buenos márgenes para longitudes de boquillas, curvas, válvulas y distancia entre equipos. También se debe considerar la profundidad de las vigas estructurales, tuberías, bandejas de cables, iluminación, etc. Con el equipo de proyecto se debe validar lo siguiente: las elevaciones de los pisos y el número de estos, es decir, cuántos niveles en altura, las ubicaciones y elevaciones relativas de los equipos y el enrutamiento de las líneas de procesos principales y críticas. Los planos preliminares de disposición deben mostrar el detalle de cada nivel, así como las vistas en alzado de las diferentes secciones. Se debe desarrollar la disposición relativa de los equipos y maquinaria instalados en cada unidad o área. En la medida de lo posible, se debe mostrar una carretera o rack de tuberías cercano para dejar claro el acceso y las obstrucciones. Como hemos comentado, esta distribución de equipos del área específica debe cumplir con los requisitos generales impuestos por el proceso: alturas, pendientes, distancias y por condicionantes de construcción, operación y mantenimiento, manteniendo como ejes centrales la seguridad operativa y las consideraciones económicas. Para el desarrollo de los planos de disposición preliminares, son numerosas las disciplinas que tienen que aportar diferentes tipos de información. Por ejemplo, el grupo de procesos indicará el tipo de edificios o estructura a utilizar, el tamaño y tipo de equipos en movimiento, los requerimientos de espacio para la operación habitual y para las actividades de mantenimiento, el tipo de peligrosidad de cada área y otros requisitos de seguridad. De igual manera, otras áreas incorporarán requerimientos y restricciones correspondientes a su disciplina. Instrumentación y control, lo que se relaciona al cableado y gabinetes. Electricidad, los espacios y distancias requeridos para los cableados y tableros. Civil, todo lo relacionado con la estructura. El grupo de izado y montaje, los espacios necesarios para instalar y manipular los equipos. El propietario tendrá a su vez su propio juego de estándares, necesidades y restricciones, en tanto que el licenciante de cada equipo aportará planos estándar de disposición de sus equipos. Existen guías que establecen distancias mínimas a respetar entre los diferentes elementos de una planta. Esta tabla, por ejemplo, muestra las distancias mínimas a respetar entre tuberías dependiendo del diámetro de estas. En cualquier caso, es habitual contar con algunos valores de referencia derivados de las buenas prácticas, que serán utilizados como distancia mínima en caso de no existir un condicionante específico para esta situación. Por ejemplo, la distancia mínima entre equipos o entre estos y cualquier pared suele ser de 600 milímetros. El espacio libre debajo y encima de cualquier plataforma es de 2,2 metros. La altura mínima de cimentación para los equipos ubicados en el suelo suele ser de 200 milímetros. Las escaleras de escape deben ser accesibles a un máximo de 25 metros de distancia desde cualquier punto de la unidad. ¿Qué elementos debe contener un plano general de implantación? En primer lugar, se debe mostrar la dirección del norte. Cada unidad tendrá un plano clave de arreglo general, destacando el área cubierta por ese plano. Todos los elementos del equipo deben ubicarse según las coordenadas de las líneas centrales. La orientación del equipo debe darse ubicando una boquilla de gran tamaño, generalmente una boca de acceso. Se mostrarán los pórticos de tuberías y cables pipe rack. Es preferible mostrar también las carreteras circundantes siempre que sea posible. También deben incluirse en el plot plan las líneas críticas y de gran diámetro.
El plano debe mostrar las aberturas de acceso importantes, así como zanjas, sumideros, zonas techadas, bordillos, etc. Es conveniente incluir en el plano una tabla con el peso, la identificación o tag y la designación de cada equipo. El diseño de la planta establece la ubicación de las unidades de proceso, los servicios auxiliares, tales como generación de vapor, sistema de aire comprimido, sistema de agua de refrigeración, sistema de gas inerte, sistema de aditivos químicos, etc. Instalaciones de almacenamiento, también, sistemas de antorcha, sistemas de eliminación de residuos, instalaciones de recepción y expedición, edificios administrativos, etc. Por lo general, las unidades se dividen entre unidades de planta o unidades on-site y las instalaciones externas o unidades off-site. Las unidades de planta on-site son el corazón de una planta. La mayor concentración de cargas estará ubicada en las unidades de proceso. Una buena distribución de la unidad tiene en cuenta las características más importantes, como la economía, la operatividad y la disposición de los equipos desde el punto de vista de la seguridad y la facilidad de la construcción, además de la estética, que también debe considerarse. Las instalaciones externas, off-site, suelen estar interconectadas por sistemas de tuberías bastante grandes, desplegadas sobre pórticos de tuberías o pipe racks y durmientes o sleepers. La ubicación y el recorrido del pórtico de tuberías y durmientes tiene por lo general un alto impacto en la economía del proyecto. Los equipos y estructuras deben disponerse de manera que permitan el acceso de la grúa a los equipos de servicio, como compresores, intercambiadores, aeroenfriadores, etc. Generalmente el punto de partida en la preparación del arreglo de los equipos es la disposición del pórtico de tuberías o pipe rack en relación con los equipos. La práctica más común es tener el pórtico de tuberías en el medio y filas de equipos a ambos lados. Esta disposición permite realizar un diseño de tuberías económico. Otras formas de pórticos de tuberías y disposición de equipos, como la disposición en L, en T o en U, son prácticas habituales cuando no es posible un pórtico de tuberías recto. Los equipos estarán dispuestos en una secuencia lógica de flujo de proceso, con el objeto de reducir los costes de tuberías y bombeo. Este aspecto cobra mayor importancia mientras mayor sea el coste de los materiales de las tuberías. El impacto económico de este aspecto del diseño es tan alto que generalmente vendrá ya considerado de las etapas más tempranas del proyecto. Veamos algunas consideraciones de implantación sobre equipos específicos. Normalmente los hornos están ubicados en las afueras de la unidad en dirección contra el viento. Los equipos de proceso como reactores y columnas de destilación conectados a las salidas de los hornos estarán ubicados lo más cerca posible de estos para simplificar las líneas entre ellos. En cualquier caso, se deberá proporcionar espacio para la limpieza y remoción de los tubos del horno, así como también acceso a una grúa móvil. El diseño deberá cuidar especialmente el esquema de construcción de torres altas y equipos pesados. En la medida de lo posible, se les proporciona una plataforma común. La ubicación de las columnas esbeltas y hornos deberá estar cerca de la vera de la carretera para facilitar el mantenimiento y la construcción, evitando en lo posible zonas congestionadas. Las bocas de hombre de las torres de fraccionamiento se dispondrán en dirección a la vía de acceso.
Los compresores de gas se ubicarán a sotavento con respecto a los hornos y los enfriadores de aletas de aire generalmente se mantienen encima del pórtico de tuberías. La sala de control de la unidad debe estar ubicada en una área segura, aunque en una ubicación lo más central posible. Esto se hace para minimizar la longitud de los cables de señal. Las bombas generalmente se disponen en fila debajo del pórtico de tuberías, aunque si manejan productos a temperaturas superiores a 230 grados centígrados, no deberían ubicarse debajo de los aeroenfriadores. Los intercambiadores de calor deben ubicarse perpendiculares al pórtico de tuberías o pipe rack, con suficiente espacio para tirar del haz tubular y limpiar los tubos, varillas en el extremo del canal. El espacio mínimo necesario para retirar el haz tubular es de aproximadamente 1 metro más la longitud de los haces tubulares. Los tanques, en general, excepto el tanque diario, no deberán ubicarse dentro de la unidad de proceso. Y finalmente, las condiciones de seguridad y respuesta ante emergencias es otro aspecto clave a considerar. Por ejemplo, deberá preverse la instalación de lavaojos y duchas de seguridad en todos los puntos clave de la planta. En la documentación de las notas de estudio se han incluido una serie de tablas que incluyen valores de separación mínima a utilizar como referencia en las diferentes circunstancias. Por ejemplo, se indican los espacios mínimos a dejar libre por encima de los equipos y otros elementos, los espacios libres horizontales, el espacio entre diferentes tipos de equipos, distancias mínimas en plataformas, distancias específicas para intercambiadores de calor verticales, horizontales, o la previsión de espacio y mecanismo para acceso a los diferentes equipos, dependiendo de la altura de los mismos.